Voy a resolver el primer ejercicio de la tarea de patrimonio correspondiente a asientos varios. En este aspecto van a haber combinaciones de asientos relacionadas con emisión y suscripción de acciones, acciones en tesorería, emisión de acciones para el pago de activos. Entonces vamos a ver varios de los casos que vimos en clase, pero todos combinados en un solo ejercicio, que sería pues, lo más similar eh, que podríamos bajo nuestras condiciones acercarnos a la realidad. Voy a comenzar a leer el caso. Nos dice que a continuación se le brinda la información correspondiente a la empresa Amable S.A., la cual inicia su proceso de formación el 1 de enero de 2020 y se le autoriza para que emita 10.000 acciones comunes con un valor nominal 50 cada una y 1.000 acciones preferentes con un valor nominal de 100 cada una, las cuales son acumulativas al 10%. Recordemos que la parte de acumulativas vamos a interpretarlo como si un año no se paga el dividendo, al siguiente año se paga junto con el dividendo de ese año. Y al 10% es el dividendo que van a pagar. Sin embargo, esa información del primer párrafo no la tenemos que registrar. Lo que nos está hablando es de la capacidad que tiene la empresa para emitir acciones. Es decir, la empresa tiene autorización para emitir hasta 10.000 acciones comunes y hasta 1.000 acciones preferentes, pero no necesariamente son las acciones comunes y acciones preferentes que vaya a ocupar emitir. Dicho esto, continúo a la fecha 2 de enero del 2020. Nos dice que el 2 de enero del 2020 se reciben suscripciones por 2.000 acciones comunes al 120% cada una, es decir, que se van a vender con una prima del 20% sobre el precio. Y se reciben también esta día suscripciones por 400 acciones preferentes a 95 cada una. Aquí sucede al contrario. 95 es un precio que está por debajo de la acción preferente, significa que se venden con descuento. Voy a proceder con el asiento correspondiente que lo tengo por aquí a la izquierda. En relación a la venta de la acción común, se vende con prima. Vamos a tener una cuenta de accionistas comunes, que es el equivalente a una cuenta por cobrar. Y lo que tendríamos serían las 2.000 acciones que se están vendiendo a 50 colones, que es el valor nominal de cada una de ellas, y multiplicado por el 120%. 120% es el precio al que se vendió la acción común con la prima. Esto incluye todo, es lo que tiene que pagar el comprador. Cuando lo ponemos al debe, iría por el total y en la columna de haber lo vamos a desglosar. Tendríamos capital común suscrito por el valor nominal de aquellas acciones. 2.000 acciones, cada una a 50 colones. Y el capital, perdón, y la prima en acciones comunes será la diferencia, que es el 20% que está sobre el precio. 100.000 por el 20%, que sería la prima. En el caso del capital preferente, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un descuento. Tendríamos que la cuenta de accionistas preferentes va a ser el total de lo que tienen que pagar los compradores, que van a ser 400 acciones a 95 cada una. En capital preferente suscrito, vamos a tener las acciones por su valor nominal, tal cual. Entonces son 400 acciones a un valor nominal de 100 cada una. Y la diferencia, que serían los 5 colones, que se dejaron de cobrar 400 por 5, es el descuento en acciones preferentes. Ahí tendríamos el primer asiento. De hecho, voy a completarlo por aquí. Descuento en acciones preferentes. Prima en acciones comunes. 120.000. 28.000. 2.000. Aquí después un cero de más. 100.000.
40.000 y 20. El 25 de mayo del 2020 se recibe el pago total de 1.200 acciones de las suscritas el 2 de enero. Y sobre el resto de las 800 acciones se recibe un pago parcial de 2.800, perdón, de 28.800. Lo primero que tenemos que ver es cuánto es lo que están pagando completo. Voy a ir a la cuenta de bancos y voy a hacerlo. Son 1.200 acciones, dice que esas están completas. Su precio de venta era 120%, significa que son 1.200 por 50 por el 120%. Pero a esto hay que sumarle 28.800. Eso que estoy pagando en bancos disminuirá la cuenta de accionistas comunes. Y voy a pasar de capital común suscrito a capital común las que ya están pagadas al 100%. Vea que hay un elemento muy importante que hay que tener cuidado. Los 28.800 de las 800 restantes podría ser que equivalen a unas acciones ya completas, pero por lo que nos dice el enunciado, realmente no es a una acción en concreto que se está pagando, sino que están distribuidas entre las 400 acciones, 800 acciones. Entonces, solo vamos a considerar las 1.200 como capital emitido. 1.200 por su valor nominal de 50 va a ser lo que consideremos como capital común social y que lo vamos a dar de baja del capital común suscrito. Nos estaría quedando en capital común suscrito las otras 800 acciones que estarían ahí pendientes. Voy a resolver aquí también en la plantilla que teníamos para resolver la tarea. El siguiente asiento es del 20 de julio del 2020, donde se recibe una suscripción de 1.000 acciones comunes al 95%. Nuevamente, hay alguien que está interesado en comprar acciones y está, en este caso, aceptando un precio por debajo del mercado. En la cuenta de accionistas comunes, que es la cuenta por cobrar, vamos a poner el total de lo que en lo que yo estoy vendiendo, serían las 1.000 acciones, por su valor nominal de 50, por el porcentaje en que se están vendiendo o negociando, que es al 95%. 95% es claramente inferior del 100%, que sería el valor par de la acción, significa que lo estamos vendiendo con un descuento. Capital común suscrito va a ser por el valor par de la acción, que serían 1.000 acciones por 50. Descuento en acciones comunes, las 1.000 acciones por 50, por el 5%, que es lo que está por debajo hasta el precio acordado. Y ahí tendríamos el asiento del 20 de julio del 2020. Voy a llenar la plantilla, descuento en acciones comunes, capital común suscrito, 47.500, 2.500 y 50. 25 de julio nos cancelan el saldo pendiente correspondiente a 400 acciones preferentes suscritas el 2 de enero del 2020. Vean que cancela 400 de las 800 que quedaban. Ya se habían hecho un abono de 28.800. Ahora estoy cancelando 400, pero ahora completas. Entonces, vamos a tener por aquí bancos que serían 400 acciones completas por un valor par de 50 por el 120% de sobreprecio. Doy de baja. Bueno, estas son acciones
preferentes, perdón. Nos cancelan el saldo pendiente de las acciones preferentes. En el caso de las acciones preferentes, no se había recibido ningún pago. Simplemente eran 400 acciones preferentes. Entonces voy a dar de baja la transacción que tenía originalmente. Accionistas preferentes son 38,000. Y voy a emitir el capital social preferente, que son 400 acciones, cada una un valor par de 100. Cierro capital preferente suscrito, 40,000. Y bancos sería lo que tuvieron que pagarme, que eh, sería el equivalente a accionistas preferentes, que eran las 400 acciones por 95 colones cada una. Y vamos a completarlo aquí a la izquierda. Capital preferente suscrito. Capital social preferente. 38,000. 40,000. 38,000. Y 40,000. Vamos al 31 de julio. Dice que nos regalan 200 acciones comunes. Consideramos que cualquier regalo de acciones vamos a tenerlo como una acción en tesorería. Nos dice que son de las que se cancelaron el 25 de mayo del 2020 y la empresa registra la donación al valor nominal. El precio de mercado de las acciones es de 58 cada una. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay una ligera trampa. Cuando nosotros emitimos estas acciones, tenían una prima en acciones comunes. Esa prima en acciones comunes, ahora que ya no están en circulación, tenemos que cerrarla. Entonces, estaríamos el día 31 de julio, vamos a hacer las acciones en tesorería. Las acciones en tesorería son 200 acciones a su valor par de 50. El ingreso por donaciones asociados serían las 200 acciones a 58 cada una, que es su valor de mercado. Aquí hubiéramos considerado que la diferencia entre la acción común en tesorería y el ingreso por donaciones, pues era una prima, un superávit, pero aquí realmente no funcionaría así. Primero tengo que ir y cerrar la prima en acciones comunes que está asociada a esas 200 acciones. Nos iríamos al original. Originalmente, esa prima en acciones comunes era de 20,000 para 2,000 acciones. Yo estoy recibiendo 200 de 2,000. La prima en acciones comunes es de 2,000. Dicho esto, aquí tendríamos al momento de generar la acción en tesorería y la prima en acciones comunes un monto de 12,000 versus el ingreso por donaciones. Para lograr cuadrar esto, vamos a utilizar una cuenta de superávit de acciones en tesorería, que no es otra cosa que la diferencia entre el precio que originalmente se había cobrado y el precio que estamos cobrando en la actualidad. Originalmente la acción se había cobrado a 50 colones más una prima de 20 por 120. Y actualmente el precio es de 58. Estamos perdiendo, por así decirlo, ganando, ganando 2 colones por acción recibida en donación. Lo multiplicamos por 200 y ahí tendríamos que hay un superávit de las acciones en tesorería de 400 colones.
Esto es porque tenemos que actualizar el patrimonio para que la prima de acciones comunes sea solamente de las acciones que están en circulación. Voy al 10 de agosto, donde dice que nos cancelan la suscripción del 20 de julio del 2020 con una maquinaria que tiene un valor razonable de 49,000. La maquinaria había costado originalmente 120,000 y tenía una depreciación acumulada de 75,000. Aquí hay datos que tal vez no nos interesan, como el valor que tenían libros para la otra empresa. A nosotros nos interesa su valor razonable, que es lo que nos dice la norma. Cuando hacemos un intercambio de activos por acciones, vamos a utilizar el valor razonable de la maquinaria, y si no conocemos ese valor razonable, pues sería solo por el valor razonable de las acciones. Pero ocupamos saber el valor razonable de la maquinaria. El valor en libros que tiene la empresa sobre ese activo no nos interesa. El capital, el valor que tiene la maquinaria sería de 49. Y tendríamos que considerar a cuánto es lo que equivale. Dice que es el pago de lo que quedaba de la suscripción del 20 de julio. El 20 de julio eran 1,000 acciones comunes al 95%, que equivale a 50,000. Ese capital común suscrito tenemos que cerrarlo. Capital común suscrito, lo cerramos al debe. Seguimos analizando esa transacción. Dice que había un descuento en acciones comunes y la acción se había vendido pues prácticamente al 95%. Eran acciones comunes con un valor de 50. 50 por el 95% sería 47.5 colones. Si nosotros consideramos esto, la maquinaria, vean que su valor razonable es de 49,000, la maquinaria versus en lo que se había vendido la acción, que es 47.5. Si nosotros consideramos la maquinaria, que sería 49, estamos ganando un poquitito, pero aún así siempre se está vendiendo con descuento. Es decir, si yo convierto esta maquinaria a un valor por acción, esta maquinaria sería de 49. Aquel capital social valía 50 cada uno. Aquí estoy perdiendo un colón por acción al hacer el intercambio, pero hacer el intercambio original estaba perdiendo 2,5 colones. Aquí había otra trampa. Originalmente, cuando yo emití aquel capital común, tenía un descuento de 2.5 colones por acción, y ahora que estoy aceptando aquella maquinaria, estoy recuperando un poco del descuento, aunque siempre nos queda algún descuento. Nos debería quedar un descuento proporcional a un colón. Entonces, 1,000 acciones por 1.5, que fue el colón que se estaría recuperando, es una disminución que tenemos que hacer de la cuenta de descuento en acciones comunes. Tengo que emitir el capital social común igual al capital común suscrito que teníamos, y finalmente tendríamos que cerrar la cuenta de accionistas comunes por el monto que teníamos originalmente, 47,500. Continuamos ahora. El 16 de agosto se vende en efectivo 150 acciones comunes de las recibidas en donación al 125%. Eran al valor nominal. En este caso tendríamos 150 acciones comunes, cada una 50.
por el 125%, que esa es mi venta total. Dice que vendí 150 acciones comunes y eran las que nos habían regalado 200. Significa que siempre tenemos acciones en tesorería. Me quedarían 50 acciones en tesorería. Pero estas acciones en tesorería las había registrado al valor nominal. Son 150 por 5. 7.500 en acciones en tesorería. Y la diferencia, que serían el 25% de sobreprecio en el que las vendí, lo llevamos a un superávit. 150 por 50 por el 25% sería un superávit en acciones en tesorería. Finalmente, el 20 de agosto del 2020 se venden las restantes acciones de las recibidas en donación a 45 cada una. Vean que aquí hay dos casos contrarios. El del 16 de agosto, estoy vendiendo las acciones en tesorería con un sobreprecio, y aquí el 20 de agosto del 2020 es con un precio inferior a las acciones en tesorería. En este caso, cuando yo vendo con un precio por debajo de las acciones en tesorería, lo primero que tendría que hacer es eliminar el superávit que existió cuando yo las compré. Cuando yo las compré, registré un superávit de acciones en tesorería. Ahora que estoy vendiendo por debajo del precio, antes de afectar la cuenta de utilidades retenidas, voy a ir cerrando esta cuenta de superávit. Entonces, voy a registrar bancos por las acciones que estoy vendiendo. Las que me quedaban eran 50. Las estoy vendiendo 45. 50 a 45 colones. Y las acciones en tesorería yo las tenía, las 50 a 50 colones. Finalmente tendríamos el superávit de las acciones, que son 50 acciones, con una diferencia de 5 colones por acción. Aquí no me cerró. Aquí lo puse por 48, por 45, perdón. Entonces ahí tendríamos ya el asiento perfectamente cerrado. Bancos por el monto en clase estoy vendiendo, el superávit por la diferencia del monto que estoy vendiendo y el que tenía previamente, y las acciones en tesorería comunes, que son las 50 acciones a 50. Voy a completar la plantilla que la había dejado de completar a partir del 31 de julio. Aquí rápidamente, aquí tendríamos una prima de acciones comunes, son 10.000. En el otro tendríamos 2.000 de prima, superávit de acciones en tesorería por 400, ingreso por donaciones 11.600, maquinaria 49.000, capital común suscrito 50.000, aquí capital social común 50.000, descuento en acciones comunes 1.500, acciones comunes 47.500, y los últimos dos serían bancos 9.375, accionistas, pero acciones en tesorería comunes 7.500, superávit de acciones en tesorería 1.875, bancos en el último asiento por 1.250, superávit de acciones en tesorería 250 y acciones en tesorería comunes 2.500. Y ahí tendríamos todo el ejercicio. Nada más aquí le voy a dar enviar y terminar para confirmar de que todos los montos y cuentas están correctas. Y con esto concluiríamos el ejercicio. Muchas gracias.